Capítulo 1. Una fiesta en el jardín y una muñeca, en el tranquilo pueblo de Little Witchwood, enclavado entre las ondulantes colinas de Devon y a la sombra de robles centenarios. La llegada del verano siempre estaba marcada por el mismo evento, la fiesta anual en el jardín de Forsyth Hall. La señora Eleanora Forsyth, viuda de considerable riqueza y aún más ambición social, abría sus majestuosos jardines a los aldeanos una vez al año. Se jugaba al croquet en el césped trasero, se colocaban sándwiches de pepino y bizcocho Victoria bajo la carpa, y un cuarteto de cuerda local tocaba suaves melodías cerca de la fuente ornamental. La señorita Marple llegó puntual, como siempre, luciendo su vestido lavanda pálido, guantes blancos y su sombrero de paja adornado con una sola flor de aciano. Fue recibida con cortés entusiasmo, aunque las jóvenes aún no lograban identificarla. ¿Era realmente una invitada de la señora Forsyth o simplemente una solterona bondadosa de St. Mary Mead que siempre parecía saber más de lo que aparentaba? Nadie tenía en gran estima a la señorita Marple, por supuesto. Nunca lo tuvieron hasta que fue demasiado tarde. El jardín bullía con las conversaciones típicas de la vida de un pequeño pueblo. La señora Armitage finalmente había convencido a su hijo de que dejara de correr con su motocicleta por los caminos. El reverendo Chilton había declarado que las reparaciones del techo de St. Agnes estaban terminadas, y corría el rumor de que la joven Isobel Trench, la sobrina del vicario, había sido vista caminando del brazo con el señor Jack Colborne, el nuevo químico de la farmacia Hatchley. Era el tipo de tarde soleada en la que nada terrible podía suceder, y luego lo hizo. Fue la propia Isobel quien lanzó el primer grito. Varias cabezas se giraron, algunos jadearon. La música se apagó. Caminaba por el borde del jardín cerca de los viejos manzanos, cuando se topó con algo tirado en la hierba. Se quedó inmóvil, tapándose la boca con la mano. Otros corrieron hacia él y entonces alguien exclamó: «¡Cielos! ¡Es un niño!». Pero no fue así. No exactamente. Lo que yacía en la hierba, boca abajo y retorcido en un ángulo antinatural, no era un niño, sino una muñeca. Una grande vestida con un vestido azul con volantes, con rizos rubios pajizos y unos ojos azules, vidriosos que miraban al cielo. Lo que inquietó a todos no fue la muñeca en sí, sino el hecho de que la hubieran colocado cuidadosamente en un pequeño cochecito de mimbre y la hubieran dejado justo debajo del árbol, en un rincón a la sombra, como si estuvieran viendo la fiesta en el jardín, y alrededor de su cuello, atada con una cinta roja, llevaba una nota. El inspector detective Cray, que había sido invitado debido a la asociación de su esposa con la señora Forsyth en el club de bridge, dio un paso adelante y retiró la nota a Oas con delicadeza. Sus cejas se fruncieron. «Es una canción infantil», dijo lentamente. «Arrulla, nena, en la copa del árbol. Cuando la rama se rompa, la cuna caerá». El silencio se apoderó de la reunión. Había algo en la rima, tan familiar e inofensiva en su contexto habitual, que ahora resultaba discordante, escrita como estaba en mayúsculas austeras. Entonces alguien gritó de nuevo. Era una de las criadas de Forsyth, Lily. «La muñeca», dijo con voz temblorosa. «No es una muñeca cualquiera. Era de la señorita Georgina». Un murmullo recorrió la multitud. Georgina Forsyth. Habían pasado casi 2 décadas desde que su nombre se había pronunciado en voz alta en la alta sociedad. La única hija de la señora Forsyth, hallada muerta a los 10 años al pie de la escalera de la guardería. Un terrible accidente, según dijeron, una caída trágica, pero esa muñeca había sido enterrada con ella. Todo el mundo lo sabía, y ahora aquí estaba de nuevo, de vuelta en Forsyth Hall, en la fiesta del jardín, mirando. La señorita Marple no habló, simplemente permaneció inmóvil, con la mirada fija, no en la muñeca, sino en la propia señora Forsyth, que se había puesto pálida como un muerto, y ahora se aferraba al brazo de su silla de mimbre con los nudillos blancos. La fiesta se disolvió, en cuestión de 1 hora.
Nadie se atrevió a tocar la muñeca. Fue el detective Cray quien dispuso que lo llevaran a la casa bajo estricta supervisión, aunque incluso él parecía reacio a retenerlo por mucho tiempo. Los invitados murmuraban excusas y se marchaban, con conversaciones en voz baja y llenas de tensión. La señorita Marple se quedó cerca de los macizos de flores, aparentemente fascinada por un macizo de hortensias colgantes. «Espero, señora Forsythe», dijo al fin, «que me perdone la libertad, pero me pregunto si recuerda el día en que vieron por última vez la muñeca de Georgina». La señora Forsythe no respondió. Tenía la mirada fija en algo lejano, algo que ninguno de ellos podía ver. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable. «Es extraño, ¿verdad? Cómo los recuerdos suelen volver, justo cuando uno menos lo espera». Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó lentamente por el sendero de grava, con pasos mesurados, con la mente ya trabajando. La muñeca había regresado, pero lo más importante es que el pasado también lo había hecho, y la señorita Marple lo sabía mejor que la mayoría. Cuando el pasado regresa, a menudo lo hace acompañado de un asesinato. Capítulo 2. La aldea susurrante en. Los días posteriores al inquietante suceso en la fiesta en el jardín, Little Witchwood pareció replegarse sobre sí mismo. La habitual alegría vecinal dio paso a silencios vigilantes y frases a medias. Nadie pronunció la palabra asesinato en voz alta, pero aún así flotaba, tácita y omnipresente, como la niebla otoñal que ahora se extendía temprano por los campos. La señorita Marple permaneció en el pueblo con el pretexto de visitar a su vieja amiga, la señorita Henrietta Clegg, quien vivía en una modesta cabaña cubierta de hiedra a 2 casas de la plaza del pueblo. Henrietta, aunque amable y propensa a los olvidos, tenía un apetito insaciable por el chismorreo que la señorita Marple encontraba muy útil. Mientras comían té y bollos de pasas, se enteraba de todos los rumores que circulaban por Little Witchwood como si fuera una partida de bolos. «Dicen que alguien irrumpió en el mausoleo, Jane», susurró Henrietta, sirviendo té con mano temblorosa. «¿Recuerdas el mausoleo de los Forsythe en el cementerio de Santa Winifred, donde está enterrada toda la familia?» El vicario le dijo a su esposa que habían forzado la cerradura y había una huella en el umbral de piedra. La expresión de la señorita Marple mantuvo un interés cortés. «¿De verdad? ¡Qué inquietante! Pero ¿quién querría entrar en un lugar así?» Henrietta se inclinó con entusiasmo. «¿Creen que es una broma? ¿O que alguien está perturbado? Esa es la teoría. Pero entre tú y yo, no es casualidad, ¿verdad? La muñeca, la rima y ahora la cripta. Es como si alguien quisiera hacerle temblar los huesos a la señora Forsythe». La señorita Marple sonrió levemente. «Bueno, querida, ¿los huesos son tan frágiles? Si se les toca tienden a vibrar durante un buen rato». Afuera, la campana de la iglesia sonó para las vísperas, y la señorita Marple se disculpó para dar un paseo, con el chal bien abrigado sobre los hombros. No fue a la iglesia, sino que dobló por el sendero hacia el verde, donde esperaba encontrar una conversación más profunda. Ella no quedó decepcionada. Afuera de la oficina de correos, 2 figuras conversaban en voz baja: el reverendo Martin Chilton y la joven Isobel Trench, su sobrina. Se quedaron en silencio cuando la señorita Marple se acercó, pero no con la suficiente rapidez. Ya había captado las palabras Georgina y escaleras. «Buenas noches», dijo amablemente. «Señorita Marple», saludó el vicario con una leve sonrisa. «Es un asunto bastante problemático, ¿verdad?» «En efecto», asintió. «Acabo de tomar el té con la señorita Clegg, quien me dice que han asaltado el mausoleo de la familia Forsythe». El vicario pareció alarmado. «Me temo que sí. Fui yo quien descubrió el alboroto. Noté que la puerta no estaba bien cerrada. La cerradura forzada, creo, pero parece que no se llevaron nada. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde que se inauguró el mausoleo? Casi 20 años.
desde el funeral de la joven Georgina. La señorita Marple volvió la mirada hacia Isobel, quien estaba visiblemente inquieta. «Fuiste tú quien encontró la muñeca en la fiesta en el jardín, ¿verdad, querida?» Isobel asintió con los ojos abiertos. «Sí. Al principio pensé que era un niño. Debes haberte llevado un buen susto». «Sí, lo sigo viendo en mis sueños». La forma en que miraba hacia arriba como si supiera algo. La señorita Marple asintió levemente con simpatía. «¿Y qué hay de los demás en la fiesta?» Alguien parecía inusualmente afectado. Isobel dudó. La señora Forsyth estaba ciertamente angustiada, pero bueno, todos también lo estaban. La señorita Marple sonrió amablemente. «Claro, claro. Bueno, disculpe, tengo que echar una carta». Al despedirse, la señorita Marple entró en la oficina de correos e hizo una pequeña compra, suficiente para entretenerse. Tras ella, oyó un leve intercambio de palabras mientras ambos reanudaban su conversación. «No es solo la muñeca», murmuró Isobel. «Es la rima. Encontré otra. La tengo doblada en el bolsillo». «¿Otra rima?», susurró el vicario, horrorizado. «¿Por qué no dijiste nada antes?» «Tenía miedo», respondió. «Miedo de que alguien pensara que lo había hecho yo». La señorita Marple, al comprar sus sellos, no demostró haberlos oído, pero su mente daba vueltas. «¿Otra rima? ¿Doblada en el bolsillo de la chica que había descubierto la muñeca?» «No, esto no fue una broma. Esto fue deliberado». Esa noche la señorita Marple hizo una visita a Forsyth Hall. La casa grande estaba más tranquila ahora. Las contraventanas del ala este estaban cerradas, y se decía que varios miembros del personal se habían marchado después de la fiesta, murmurando sobre malos augurios y cosas que es mejor dejar enterradas. La señora Forsyth la recibió en el salón, vestida de negro intenso, aunque no se había declarado luto. Su postura era rígida, sus dedos aferraban una delicada taza de té que tintineaba suavemente contra el platillo. «No sé por qué ha venido, señorita Marple», dijo con frialdad. «El inspector Cray se está encargando del asunto». «Oh, no tengo intención de interferir», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo quería darle el pésame. Volver a ver esa muñeca debió de ser terriblemente doloroso». La señora Forsyth la miró fijamente. «No la había visto en 20 años. Estaba enterrada con Georgina». «Eso he oído. Qué raro que vuelva». Hubo silencio por un momento. Entonces la señora Forsyth dijo: «Siempre creí que alguien la empujó». La señorita Marple levantó las cejas. «Se dictaminó que fue un accidente», continuó la señora Forsyth. «Pero nunca he estado segura. Había tensiones en la casa por aquel entonces, celos, secretos. Mi difunto esposo era, bueno, un hombre de opiniones firmes, y mi hijo, Edward, él y Georgina nunca fueron muy unidos. ¿Tenía algún enemigo en particular?» La señora Forsyth soltó una risa amarga. «Tenía 10 años, señorita Marple. Las niñas de 10 años no se hacen enemigos, pero a veces ven demasiado. Los niños se fijan en cosas que los adultos fingen que no existen». La señorita Marple asintió lentamente. «Es muy cierto». Al salir de Forsyth Hall, caminando hacia la oscuridad ventosa, la señorita Marple contó todo lo que había oído. Muñeca, la rima, el mausoleo perturbado. La niña que encontró la muñeca recibió otra rima sin explicación, y ahora la silenciosa confesión de la señora Forsyth. Ella siempre había creído que la muerte de su hija no fue un accidente. No, era el tipo de cosas que uno decía a la ligera, lo cual significaba, sabía la señorita Marple, que el pasado no había regresado para atormentar a Little Witchwood. En realidad, nunca se había ido. Capítulo 3. Ecos bajo la hiedra. Little Witchwood despertó a la mañana siguiente, envuelto en niebla. Una niebla espesa y baja que se enroscaba, como el aliento alrededor de los setos, y se extendía sobre los tejados de pizarra. Era el tipo de mañana, reflexionó la señorita Marple, que inquietaba a la gente
como si el propio pueblo guardara sus secretos con más celo. En la tienda de comestibles, el bullicio habitual se había calmado. La conversación se había vuelto casi reverente, como si el pueblo mismo hubiera perdido algo preciado. Aunque nadie había declarado oficialmente sospechosa la muerte de la joven Georgina, los rumores habían vuelto a arraigarse como la enredadera. Viejas heridas se estaban reabriendo y era evidente que la presencia de esa muñeca, había conmocionado a todos mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. La señorita Marple pagó su pequeño paquete de té y galletas, ofreció un amable buenos días y salió justo a tiempo para ver al inspector Cray entrando en el estanco. Era un hombre delgado, de porte militar y bigote espeso, conocido más por su impaciencia que por su perspicacia. La señorita Marple lo había conocido una vez, años atrás, en un asunto relacionado con unas perlas desaparecidas y una sobrina vengativa. Él no la recordaba entonces, y ella dudaba que lo hiciera ahora. Sin embargo, ella lo siguió adentro. «Inspector», dijo ella amablemente, lo que provocó que él levantara la vista con un vago reconocimiento. «Oh, ¿es la señorita Marple?» corrigió con suave insistencia. «De St. Mary Mead. Casualmente estaba en la fiesta del jardín». Él asintió con firmeza, volviéndose ya hacia el tabaquero. «Qué asunto tan desafortunado, pero nada que no se pueda solucionar con un poco de rigor. Probablemente una artimaña. Alguien con demasiado tiempo libre. ¿Crees que es una broma?» «Probablemente. Pueblos como este son caldo de cultivo para el drama. Y el dolor, bueno, el dolor tiene una forma peculiar de resurgir». La señorita Marple asintió pensativa. «Así es. Aunque siempre he creído que el dolor rara vez regresa sin un propósito». Él la miró de reojo, pero no dijo nada. Afuera, se encontró caminando hacia el cementerio. No era un lugar que frecuentara, pero en una mañana envuelta en niebla, sentía como si el pasado mismo se hubiera abierto, su contenido flotando cerca de la superficie. Pasó la puerta del cementerio y entró en la parte más antigua de Santa Winifred, donde el tiempo había suavizado las inscripciones de Possidis, las piedras. Sabía dónde se alzaba el mausoleo de Forsyth, sólido, cuadrado y construido de granito gris pálido, con hiedra desbordándose por sus bordes como zarcillos llorosos. Para su sorpresa, encontró al vicario allí nuevamente, arrodillado cerca, de la base de la puerta con una pequeña caja de herramientas. «Pensé que habían forzado la cerradura», dijo con voz suave. El reverendo Chilton dio un salto y se giró con una sonrisa tímida. «Señorita Marple, me ha asustado. Estoy comprobando si hay algún daño. La cerradura está dañada. Pensé que tal vez podría repararla yo mismo». Ella se arrodilló a su lado, envuelta en su chal. «¿Y notaste algo más inusual? ¿En el umbral, quizás?» dudó. «Había marcas», admitió. «Rasguños, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la piedra. Pero ninguna señal de entrada. ¿No hay sello roto? ¿No hay objetos tocados dentro? Nada que pudiera ver». Dudó de nuevo. «Aunque, bueno, quizá lo imaginé, pero me pareció oír un sonido». «¿Qué tipo de sonido?» «Un zumbido. Muy tenue, como una canción de cuna». La señorita Marple se giró bruscamente. «¿Una canción de cuna?» «Debió ser mi imaginación», añadió rápidamente el vicario. «Estas viejas piedras engañan el oído». Ella no dijo nada, aunque apareció un pliegue entre sus cejas. Al levantarse para irse, pasó junto a las lápidas más antiguas. Lápidas que contaban sobre niños fallecidos por difteria, sobre vidas enteras, vividas y enterradas a menos de 8 kilómetros de esta misma colina. Y al hacerlo, se detuvo junto a la lápida baja de Georgina Forsyth. Estaba desgastado, pero no olvidado. En su base había flores recientes, lirios blancos, ligeramente amarronados en los bordes. Pero lo que llamó la atención de la señorita Marple no fueron las flores. Era el pequeño papel que estaba debajo. Una nota doblada. Miró a su alrededor. No vio a nadie y lo recogió con una mano enguantada. Estaba escrito con letra infantil,
las letras torcidas, el ritmo inconfundible. 3 ratones ciegos subieron corriendo la escalera. Solo uno estuvo allí siempre, el segundo vio, pero no se atrevió a decir. El tercero fue despedido. La señorita Marple permaneció inmóvil. Luego dobló el periódico y lo metió en su bolso. Algo se movió detrás de ella, un leve crujido de grava. Se giró, pero la niebla no reveló nada. De vuelta en el pueblo, la señorita Marple regresó a casa de la señorita Clegg para un desayuno tardío y permaneció en silencio mientras Henrietta charlaba sobre la escasez de mantequilla y los escandalosos planes de los gemelos Baker para su propuesta. Pero su mente estaba en otra parte, había habido una segunda rima, y ahora un tercero. Quienquiera que las haya escrito no solo recordaba un viejo trauma, lo estaba reconstruyendo, con propósito, con ritmo, como si se lo recordara a alguien. La señorita Marple se disculpó poco antes del mediodía y dio un tranquilo paseo hacia la escuela del pueblo, que estaba situada detrás del huerto, aunque no tenía un motivo oficial para visitarla. Programó su llegada para el final de la sesión matutina. Los niños salieron en tropel, riendo, jalándose gorras y bufandas, persiguiéndose como solo ellos podían, sin percatarse de las sombras que se movían justo detrás de ellos. Vio a Isobel Trench esperando en la puerta con un libro apretado contra el pecho y los ojos escudriñando nerviosamente a la multitud. La señorita Marple se acercó a ella con suavidad. «Isobel, querida, ¿puedo molestarte un momento?» La niña asintió. Su rostro estaba pálido. «Encontré otra rima», dijo la señorita Marple en voz baja. En la tumba de Georgina, los ojos de Isobel se abrieron de par en par y bajó la mirada rápidamente. «¿O son advertencias?», susurró. «Eso creo». «¿Para quién crees que están destinados?», Isobel dudó. «La señora Forsyth, quizás el señor Edward, no lo sé, pero alguien quiere que se recuerde el pasado». La señorita Marple la observó. «¿Y lo recuerda?» «Solo tenía 7 años», dijo, «pero recuerdo el ruido que hizo al caer, ese golpe sordo y horrible, y luego silencio, como si todo hubiera dejado de respirar». La señorita Marple le tocó el brazo. «Hay cosas que nos acompañan más tiempo del que creemos». Isobel levantó la vista parpadeando para contener algo que no había soltado. «¿Crees que fue un accidente?» La señorita Marple no respondió de inmediato, en cambio observó a los niños que reían en el patio. «Los accidentes son cosas curiosas», dijo finalmente. «No suelen ocurrir 2 veces en la misma casa». La campana volvió a sonar y los niños fueron escoltados. Isobel desapareció entre ellos, aferrando aún su libro. La señorita Marple permaneció junto a la puerta, observando hasta que la escuela volvió a quedar en silencio, y luego, lentamente, se giró hacia el camino a casa. El rompecabezas se comprimía. Rimas, cementerios, muñecas, llantos olvidados del pasado, pero alguien en Little Wedgwood recordaba muy bien lo que había sucedido en aquellas escaleras 20 años atrás, y ahora querían que todos los demás también lo recordaran. Capítulo 4. Secretos en la sala de estar. La tarde siguiente, el sol había atravesado el velo de niebla, bañando Little Wedgwood con una calidez engañosa. El pueblo parecía haber recuperado su ritmo habitual. Carros traqueteando por los caminos adoquinados, gallinas cloqueando en los jardines traseros y niños saltando a la comba frente a la tienda de dulces. Sin embargo, bajo la superficie, la inquietud aún latía como un suave redoble de tambor. En Forsyth House, el salón se había abierto una vez más y la señorita Marple, habiendo recibido una invitación cortés pero inesperada, se encontró sentada cerca de la chimenea, con una taza de Darjeeling fino en una mano y sus ojos inspeccionando sutilmente la habitación. Fue Edward Forsyth quien extendió la invitación, aunque su madre, Lady Margaret, no pareció muy contenta con la llegada de la señorita Marple. Aún así, imperó el decoro,
y ella recibió a la invitada con una estudiada cortesía, mientras sus pálidas manos jugueteaban innecesariamente con un pañuelo bordado con iniciales azul pálido. Edward estaba de pie junto a la ventana, pensativo e inquieto, mientras Isobel Trench estaba sentada rígidamente en el sofá con la mirada baja y su taza intacta. «Gracias por venir, señorita Marple», dijo Edward tras una pausa. «Creo que estuvo en la fiesta en el jardín». «Sí», respondió la señorita Marple. «Un asunto encantador, al menos hasta el desafortunado descubrimiento». Lady Margaret inhaló profundamente, pero no dijo nada. Edward se giró para mirarla. «Me han dicho que tienes fama de perspicaz. Solo un recuerdo de la naturaleza humana, señor Forsyth. Sorprende lo poco que la gente recuerda del comportamiento de los demás». Le ofreció una sonrisa forzada. «Entonces quizás puedas explicarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién haría algo tan grotesco?» «En efecto», dijo la señorita Marple con suavidad, dejando su taza de té. «Aunque me pregunto si la verdadera pregunta no es quién colocó la muñeca, sino por qué creyeron que la reconocerían al instante». La habitación quedó en silencio. Los dedos de Lady Margaret se detuvieron. Edward frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Tengo entendido que la muñeca era de Georgina», continuó la señorita Marple. «Se perdió, o eso creían, en el momento de su accidente». «¿Eso nunca se ha demostrado?», dijo Lady Margaret bruscamente. «No, desde luego», coincidió la señorita Marple. «Pero la mente de una niña rara vez se equivoca en cuanto a apegos». «Señorita Trench, ¿recuerda el cariño de Georgina por la muñeca?» Isobel se sobresaltó un poco. «Sí, lo llevaba a todas partes». «¿Y lo llamó?» «Ratoncito», la niña asintió. «Lady», Margaret se puso de pie de repente, con la espalda erguida. «No veo qué relevancia tienen estos recuerdos de la infancia. Los recuerdos son curiosos», dijo la señorita Marple con dulzura. «Persisten incluso cuando intentamos enterrarlos, sobre todo cuando nunca se les permite sanar del todo». Hubo otro largo silencio. Entonces Edward habló, ahora en voz más baja. «¿Crees que esta es la forma en que alguien nos inquieta? ¿Recordándonos a Georgina? Quizás. O quizás alguien cree que hay una verdad que nunca se contó». En ese momento, el mayordomo, un hombre encorvado llamado Harris, entró con una pequeña bandeja de plata. «El inspector Cray quiere verlo, señor». Edward levantó la vista, sorprendido. «Hazlo pasar». El inspector entró con brío, dejando ligeras marcas en el suelo pulido. «Buenas tardes», dijo. Su tono era brusco, aunque su mirada se desvió brevemente hacia la señorita Marple con algo parecido a la curiosidad. «Vengo con noticias», dijo Cray. «Hemos identificado la letra de la nota dejada en la tumba. Coincide con las de la escuela y del pueblo, escrita hace 20 años. Pertenecía a una niña llamada Hannah Leeton». La señorita Marple parpadeó. «¿Hannah Leeton?» Era compañera de clase de Georgina. Se mudó poco después del accidente. Su familia se fue de repente. ¿Hubo algún problema? Edward apretó la mandíbula. «Recuerdo el nombre. Ha vuelto», continuó Cray. «Vive tranquilamente a las afueras del pueblo. Se cambió el apellido. Regenta una pequeña floristería con el nombre de señorita Hargreaves». «Señorita Hargreaves», Lady Margaret palideció. «Le he comprado la banda». La señorita Marple dio un sorbo a su té. Parece que no quería que la reconocieran, y, sin embargo, las notas en la tumba y la canción infantil sugieren que no ha olvidado lo sucedido. Cray se cruzó de brazos. «La visitaré, aunque, francamente, no representa una amenaza. No tenemos pruebas de que haya tenido algo que ver». «¿Y con la colocación de la muñeca?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero puede que sepa algo, o a alguien. Los niños ven más de lo que creemos». Cuando Cray se dio la vuelta para irse, Lady Margaret volvió a sentarse, con la mano en la sien. «Todo esto es terriblemente innecesario.
No podemos pasarnos la vida desenterrando fantasmas. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave, casi conversacional. A veces, Lady Margaret, los fantasmas se desentierran solos, sobre todo cuando han sido enterrados junto a secretos. Afuera, las nubes volvían a acumularse. Quizás una tormenta o simplemente un cambio en el clima. Pero dentro del salón de Forsyth House, el aire ya había cambiado. Esa noche, la señorita Marple regresó a casa de la señorita Clegg y se disculpó de cenar temprano, alegando cansancio. Pero en la intimidad de su habitación, se sentó junto a la ventana con su cuaderno abierto en el regazo, mientras el bolígrafo golpeaba pensativamente su barbilla. Había escrito un nombre en la parte superior, Hannah Lytton, alias Miss Hargreaves. Debajo añadió, Georgina murió al caerse por las escaleras muñeca que se creía perdida, ahora de vuelta. Canción infantil dejada en la tumba. La segunda rima apareció en la iglesia. Tercera rima. Por venir, la señorita Marple tenía la clara sensación de que las rimas estaban construyendo algo. No eran simples recuerdos, sino una especie de mensaje, un rompecabezas con su última estrofa aún por cantar. Ella pasó otra página y escribió solo una línea, que vio el segundo ratón y no se atrevió a decir, y debajo, con una letra cuidadosa y en forma de bucle. ¿Y a quién enviaron lejos? Ella tapó su bolígrafo y cerró el cuaderno. Afuera, la campana de la iglesia sonó una vez, lenta y distante. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo y miró hacia la calle que oscurecía. El pasado había regresado a Little Witchwood. Pero esto no ocurrió en silencio. Capítulo 5. Sombras y susurros. La mañana siguiente amaneció con una quietud gris, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Una neblina baja se cernía sobre los tejados de Little Witchwood, serpenteando por las estrechas callejuelas y humedeciendo los setos. En la floristería, en el extremo oeste de la calle principal, un pequeño letrero ondeaba suavemente con la brisa. Señorita Hargreaves, flores frescas, arreglos para toda ocasión. Dentro, el aire olía a lilas y rosas, aunque la mujer tras el mostrador parecía mucho menos delicada que sus productos. Hannah Lytton, ahora la señorita Hargreaves, era alta y angulosa, con el pelo bien cortado y ojos hundidos que se dirigían a la puerta cada vez que sonaba el timbre. Esa mañana, cuando sonó por tercera vez, no fue un cliente, sino el Lisositosic Inspector Cray, quien entró con su presencia envuelta en botas pesadas y silencio oficial. «Señorita Hargreaves», dijo. Ella se giró lentamente. «¿Sí?» «Quizás me recuerde», dijo. «Soy el Inspector Cray. Quisiera hablar con usted sobre la familia Forsyth». Una pausa. «Claro», dijo ella. «Aunque hace muchos años que no trato con ellos. Fuiste a la escuela con Georgina Forsyth, ¿no?», hice. Cray señaló el mostrador. «¿Te importa si nos sentamos?» Ella lo miró con los ojos entrecerrados y luego señaló con la cabeza la mesita cerca de la ventana donde solía colocar violetas en pequeños jarrones de cristal. «Si quieres». Una vez sentado, Cray sacó un papel doblado de su abrigo. «¿Reconoces esta letra?». Lo miró y se quedó paralizada. Luego, con la misma rapidez, apartó la mirada. «Puede que sí», dijo ella. «Han pasado años». «Es tuyo», dijo Cray rotundamente. «De una composición escolar». Hannah dudó. «Sí, supongo que sí». «¿Por qué dejó esa rima en la tumba, señorita Hargreaves?». Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Porque alguien tenía que hacerlo». «¿Tuviste que hacerlo?». «Sí», dijo con voz firme. «Porque no ha terminado. Nunca terminó, afuera». El viento se levantó, esparciendo pétalos sueltos por el pavimento. «¿Podrías explicarme eso?», preguntó Cray. Pero ella solo negó con la cabeza. «No lo entenderías. ¿No estabas allí?». Cray frunció el ceño. «¿Intentabas asustar a la familia? ¿Remover el pasado?». «No», dijo ella. «Estaba intentando que lo recordaran. En otra parte de Little Witchwood, la señorita Marple
Estaba sentada en el salón de la casa de huéspedes de la señorita Clegg, enhebrando una bufanda a medio tejer y escuchando el lejano tañido de la campana de la iglesia. Sus pensamientos no estaban en la bufanda, ni siquiera en la campana, sino en una conversación que había oído por casualidad en la frutería esa misma mañana. «¡Qué mujer tan rara esa Hargreaves!», dijo la señora Pettimore, olfateando las manzanas. «Nunca se casó, vive sola, siempre pasa por la casa de los Forsyth». «He oído que era muy amiga de la chica que murió», murmuró otra voz, la señora Linney, si la señorita Marple no recordaba mal. «Georgina, ¿verdad?» «Y sin embargo», añadió la señora Pettimore en voz baja, «¿no fue ella la que, según dicen, vio lo que pasó?» Ante esto, la señorita Marple se detuvo junto a las coles, aguzando el oído. «Sí, dijo algo», continuó. «La señora Linney, cuando la niña se cayó, pero luego su familia se mudó tan repentinamente». «Sospechosos», murmuró la señora Pettimore. «Todos ellos». De vuelta en la casa de huéspedes, la señorita Marple dejó de tejer. Tomó su cuaderno y anotó una nueva idea. Hannah lo vio. ¿Pero la callaron? Llamaron a la puerta. La señorita Clegg asomó la cabeza. «Carta para usted, señorita Marple». Sin remitente. Curiosa, la señorita Marple aceptó el sobre. El papel era sencillo y la letra desconocida. Lo desdobló lentamente y leyó. «Ya viene la segunda estrofa, la oirás al anochecer. Pero cuidado, algunas rimas nunca se concibieron para volver a cantarse». Ella se recostó, pensativa. Un segundo verso. No fue suficiente el primero. Recordó los versos de la primera rima, ahora garabateados en su cuaderno. Un ratón trepó donde no debía pisar. Un ratón cayó y se golpeó la cabeza. ¿Iba a ser igualmente sombrío el segundo verso? ¿Y quién los enviaba? Se giró hacia la ventana. Los niños del pueblo habían dejado sus cuerdas para saltar y sus muñecas por la tarde, refugiándose en las cálidas cocinas y salas de estar. La calle estaba vacía, salvo por una figura solitaria que subía por el sendero hacia la casa Forsyth. Trinchera, Isobel. La señorita Marple se puso de pie. Unos momentos después, ella estaba fuera de la puerta, con el abrigo bien envuelto sobre sus hombros. Isobel Trench no tenía intención de regresar a la casa Forsyth, pero sus pasos la delataron. Se encontró al borde del camino de grava, mirando las ventanas oscurecidas. Algo en la casa le revolvió el estómago, algo más allá. De los recuerdos de Georgina, más allá del accidente. Se movió rápidamente, dando vueltas por el jardín, esperando que nadie la viera. Detrás de la casa se alzaba el viejo invernadero, casi sin uso. Se detuvo allí, ante el cristal cubierto de musgo, y apoyó la mano en la puerta, bloqueado. Pero el aroma de lavanda seca llegó hasta ella. Un aroma familiar. Se giró para irse, y encontró a la señorita Marple parada varios metros detrás de ella. «Ay», jadeó Isobel, «me asustaste». «Le pido disculpas», dijo la señorita Marple amablemente. «Parece que hoy nos sentimos atraídos por aquí». Isobel se sonrojó. «Solo estaba caminando. Una costumbre muy considerada», dijo la señorita Marple. «Y, sin embargo, es curioso cómo ciertos lugares nos atraen». Isobel apartó la mirada. «No sé a qué te refieres». «Oh, creo que lo eres». Se quedaron en silencio un momento. Entonces la señorita Marple preguntó con dulzura. «¿De verdad creíste alguna vez que la muerte de Georgina fue un accidente?» Isobel dudó. Yo era una niña. Los niños a menudo saben más de lo que se les permite decir. Antes Tisentosiant. Eso, la cara de Isobel se arrugó. «No se cayó», susurró. «La empujaron». La mirada de la señorita Marple permaneció firme. «¿Por quién?» Pero Isobel negó con la cabeza. «No lo sé, estaba arriba. Oí un grito y luego se fue. Y Hannah vio algo, pero me dijo que nunca hablara de ello. Dijo que no traería a Georgina de vuelta». «Y así lo enterraron», dijo la señorita Marple en voz baja. Como tantas cosas en este pueblo, Isobel asintió. «Pero alguien ya no quiere que lo entierren».
A lo lejos, la campana de la iglesia volvió a sonar, esta vez 2 campanadas cortas, y en algún lugar, débil y escalofriante, la voz de un niño comenzó a cantar, una segunda rima. 2 ratones corrieron, y uno se asustó, uno no se lo dijo a nadie y nunca se atrevió. Isobel agarró el brazo de la señorita Marple. «Conozco esa voz», dijo débilmente. La señorita Marple no preguntó de quién era. Ella ya tenía una terrible sospecha. Capítulo 6. Los secretos detrás de las cortinas de encaje. A la mañana siguiente, Little Witchwood se sumía en un silencio sombrío. La niebla que había persistido el día anterior se había desvanecido, pero un frío húmedo aún se aferraba a las casas de piedra y a los setos, como si la tierra misma contuviera la respiración. Era el tipo de silencio que invitaba a susurrar secretos y a escucharlos. La señorita Marple estaba sentada en el salón de la casa de huéspedes de la señorita Clegg con una tetera de Darjeeling fuerte a su lado y su cesta de tejer intacta a sus pies. Una nota doblada sobre su regazo contenía la tercera estrofa de la inquietante rima. 3 ratones susurraban cerca de la puerta. Una permaneció en silencio, selló su destino. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. No tenía matasellos ni firma. Lo habían deslizado por debajo de su puerta antes del amanecer. 3 versos ahora, cada uno cuidadosamente construido en métrica y tono. Nada de disparates infantiles, sino un mensaje deliberado y críptico. El remitente tenía un don para el ritmo y la amenaza. La señorita Marple volvió la mirada hacia la chimenea, donde el fuego se había apagado. Recordó una frase que su sobrino Raymond había escrito en un cuento. Los niños olvidan poco, sobre todo cuando lo que ven es demasiado terrible para comprenderlo. Habían presenciado Hannah, Isobel y Georgina, 3 niñas, antaño mejores amigas. ¿Algo indescriptible? O peor aún, habían sido cómplices de una red de culpa y silencio. Ella levantó la vista cuando la señorita Clegg entró con una bandeja. «Aún hace un poco de frío», dijo la casera, dejando las tostadas con mermelada. «Aunque me atrevería a decir que últimamente todos estamos un poco resfriados con todas estas tonterías sobre muñecas y rimas. ¡Qué cosas tan macabras las canciones infantiles!». «En efecto», dijo la señorita Marple, «los más antiguos suelen contener advertencias terribles, lecciones envueltas en rima, muerte y consecuencias envueltas como una nana». La señorita Clegg se estremeció y se santiguó. «Y pensar», murmuró, «que todo esto empezó con una fiesta de té». En la rectoría, el reverendo Pinner estaba de pie ante su congregación, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Los bancos estaban llenos para el servicio de entre semana. Sospechaba que era más curiosidad que piedad. El nombre Forsyth estaba en boca de todos, aunque pocos lo pronunciaban en voz alta. El vicario había conocido a Georgina de pasada, años atrás, una niña brillante, de risa fácil. El accidente había proyectado una larga sombra, una que ningún sermón había disipado jamás. Después del servicio, se sintió atraído hacia la pequeña mesa cerca de la entrada, donde los feligreses dejaban notas y estampas. Entre ellas había un pergamino doblado, viejo y amarillento, escondido a media altura debajo de la bandeja de la colecta. Era otra rima. 4 ratones bailaban alrededor de un fuego. Uno dio un paso atrás, pero vio al mentiroso, le dio la vuelta. No tenía firma, solo un diminuto dibujo en la esquina, 3 círculos y una barra en el centro. Casi como el intento de un niño de dibujar un escudo de armas. No sabía qué significaba, pero se lo guardó igualmente, y tras muchas dudas, mandó llamar a la señorita Marple. Para cuando llegó la señorita Marple, el vicario paseaba por la sacristía. Ella entró en silencio, lo saludó con su habitual sonrisa amable y esperó. Él le entregó el pergamino. «Una cuarta estrofa», murmuró, alisando el borde de la página quebradiza. «Están subiendo de tono. ¿Crees que habrá más?», preguntó Pinner.
Creo que no deberíamos detenernos en 5. Frunció el ceño. Señorita Marple, debo preguntarle. ¿Cree que son amenazas? Creo que son recuerdos, disfrazados de rimas. Hizo una pausa, pasando los dedos por los garabatos infantiles. Y alguien está decidido a que todos escuchemos la historia, queramos o no. Esa misma tarde, la señorita Marple se dirigió al otro extremo del pueblo, donde las casas escaseaban y los árboles se volvían más densos. Llevaba consigo un solo ramo de violetas, recogido del jardín de la señorita Clegg. Sus pies, aunque lentos por la edad, encontraron fácilmente el camino hasta el pequeño cementerio detrás de la iglesia de Santa Ana. La lápida de Georgina Forsythe se encontraba cerca del borde, sencilla y gris. El nombre aún estaba claramente grabado. Georgina Eloise Forsythe, 1993, 2003 por siempre en flor. La señorita Marple se arrodilló con cuidado, colocando las violetas junto a un osito de peluche desgastado que alguien había dejado recientemente. Permaneció allí en silencio un rato, pensando no solo en Georgina, sino en el pueblo mismo, cómo la tragedia podía arraigar en un lugar tan tranquilo, sepultada bajo capas de rituales de té, chismes de setos y cortinas de encaje. Entonces, una sombra pasó detrás de ella. «¿Señorita Marple?» Se giró y encontró a Hannah Hargreaves parada en el camino, con los brazos cruzados con fuerza. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo Hannah. «Sentí que debía presentar mis respetos». Hannah asintió con los labios apretados. Es duro volver a ver su nombre, como si pudiera aparecer a la vuelta de la esquina. Han pasado 10 años y todavía me persigue. «La viste ese día», dijo la señorita Marple con dulzura. «¿Verdad?» Hannah se puso rígida. «Le conté a la policía todo lo que pude, pero quizá no todo lo que recordabas». Hannah apartó la mirada. Tenía 12 años. ¿Qué habría podido hacer? Los niños a menudo notan lo que los adultos no pueden. Hubo un silencio, interrumpido únicamente por el canto de una urraca en los árboles. «Tenía miedo», susurró Hannah finalmente, «antes de morir». La última semana, más o menos, no quiso decir por qué. Dijo que había descubierto algo. Algo sobre su madre. La señorita Marple frunció el ceño. «¿Su madre?» «Sí, pero nunca supe qué, solo que Georgina dijo que escuchó algo una noche». «¿Dijo dónde?» «Solo que fue cerca de la guardería». Después de cenar, la mirada de la señorita Marple volvió a dirigirse a la lápida. Secretos, pues, a puerta cerrada, y oídos por un niño. Ella se levantó lentamente sacudiéndose la falda. «Gracias, señorita Hargreaves. Me ha ayudado más de lo que cree». Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Hannah la siguió. «Habrá otra rima esta noche. Lo presiento». La señorita Marple no lo dudó. Pero lo que ella temía era que el siguiente verso ya no fuera un recuerdo, pero una advertencia. Sección 7. Un susurro en el paseo del South al final de la semana. El pueblo de Elmridge había dejado de susurrar con cautela y, en cambio, se había entregado a la especulación a viva voz. La desafortunada caída de la señora Webb había quedado relegada a un segundo plano ante el asunto de la pequeña Clara Partridge y la extraña muñeca, cuyos rasgos de porcelana ahora yacían rotos al cuidado del inspector Cray. Algunos lo consideraron un simple accidente, otros una advertencia, pero nadie podía explicar el retazo de tela desteñido, ni porque el padre de Clara, un discreto abogado, parecía haber envejecido una década de la noche a la mañana. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que se dejaban llevar por chismes. Había pasado la mañana tejiendo tranquilamente a la sombra del viejo cedro del jardín del reverendo Cuthbert, aceptando una segunda taza de té de su amable pero nerviosa hermana, Harriet. «¿Sabe, señorita Marple?», dijo Harriet Cuthbert, dejando la tetera, «todo es horrible. Últimamente me cuesta mucho acercarme al paseo de los sauces». La señorita Marple levantó la vista con dulzura. «Ah, sí, siempre me había parecido que el sendero de sauces era bastante relajante». Harriet se estremeció visiblemente. «Sí,
Lo era, pero el otro día oí un ruido, como un llanto, cerca del estanque. La señorita Marple no dijo nada, aunque su mirada se agudizó casi imperceptiblemente. ¿Llorando? ¿Estás completamente segura? Perfecto. Harriet se inclinó. Al principio pensé que era el viento, pero no, era el llanto de un niño, muy débil. Cuando me giré para mirar no había nada, solo el estanque y los juncos. Volví a casa corriendo. ¿Le mencionaste esto a tu hermano? Oh, no podría preocuparlo con algo tan vago. Murmuró la señorita Marple, dejando a un lado su labor. Bueno, creo que daré un paseo por allí. Un poco de aire es justo lo que se necesita antes de comer. Se marchó poco después, rechazando la compañía del reverendo. El sendero de sauces se curvaba justo detrás del antiguo jardín de la rectoría, un sendero suave a la sombra de las ramas colgantes. Había sido el orgullo de la madre de los Cuthbert, quien insistía, cada primavera, en que lo bordearan de narcisos. Ahora el sendero estaba un poco cubierto de maleza, con las piedras cubiertas de musgo por el abandono. La señorita Marple caminaba despacio, sus zapatos cómodos apenas hacían ruido. La brisa agitaba las hojas, y se detuvo junto al estanque, invadido por la vegetación, estancado y extrañamente silencioso. Y entonces lo vio, cerca del borde, medio oculto por una cortina de ramas de sauce, había un retazo de tela. No era inusual, salvo por una puntada curiosa, hilo azul pálido en forma de M enrollada. Lo arrancó y lo giró suavemente entre sus manos. No era una prenda de niño, sino algo más antiguo, bordado a mano. Lo guardó en su bolsillo y se giró, solo para encontrarse cara a cara con el hermano mayor de Clara, Jonathan Partridge. La observaba con el ceño fruncido y una mano metida en el bolsillo del abrigo. «No debería estar aquí, señorita Marple», dijo secamente. «¿Ah, sí? ¿Y por qué no?» «No es seguro. Ya no». La señorita Marple lo miró pensativa. «Qué curioso. Me acaba de decir lo mismo. De hecho, tu hermana». Su rostro se quedó inmóvil. «¿Clara?» «Según la señorita Cuthbert, lloró aquí hace poco. Un niño llora entre los juncos. Dime, Jonathan, ¿sabes por qué tu hermana podría estar asustada?» Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. «Es solo una niña. Se imagina cosas. Los niños imaginan verdades que los adultos no se atreven a nombrar». La miró fijamente, un buen rato. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido, con el camino de grava crujiendo bajo sus botas. La señorita Marple permaneció junto al estanque un instante más, con la mirada perdida en la superficie. Bajo su quietud, algo estaba enterrado. No un cuerpo, quizá, sino una verdad. Más tarde esa tarde, el inspector Cray se encontraba en la puerta de la vicaría, con el ceño fruncido, mientras la señorita Marple se acercaba. «Vengo de hablar con los Partridge», dijo con tristeza. «La madre de Clara ha estado en cama con fiebre. La pobre niña no ha hablado desde el incidente». «¿No se ha hablado en absoluto?» Él asintió. «Ni una palabra. Traje al doctor Ransom, pero dice que es un shock psicológico, nada físico. Está retraída». Los dedos de la señorita Marple se curvaron ligeramente alrededor del asa de su cesta. «Inspector, ¿puedo hablar con Clara?» Cray parecía dudoso. «Si crees que servirá». «Me gustaría mucho intentarlo». Entraron en la casa de los Partridge, un lugar ordenado pero sombrío. Clara estaba en la sala, acurrucada en una silla, con la cara vuelta hacia la ventana. Su muñeca, ahora decapitada, yacía a su lado. La señorita Marple se sentó frente a ella, no muy cerca. «Esa cinta que llevaba tu muñeca es muy fina», dijo con dulzura. «El azul le sienta bien». No hubo respuesta. Pero los dedos de Clara se crisparon, solo una vez. «Una vez tuve una muñeca llamada Lizzie», continuó la señorita Marple con voz suave. «Tenía un vestido con florecitas, pero un día la encontré destrozada. ¿Sabes quién lo hizo?» Clara se giró ligeramente y abrió mucho los ojos.
Mi hermano. No pretendía ser cruel, claro. Solo estaba asustado. Creyó que Lizzie me había contado algo. Clara parpadeó una vez. Me pregunto, Clara, continuó la señorita Marple, ¿qué habrá oído tu muñeca? ¿Vio a alguien que no debía? Una lágrima resbaló por la mejilla de Clara. Señaló, no la muñeca, sino el bastidor de bordado en la mesa del fondo. La señorita Marple se levantó, se acercó y recogió el muestrario a medio terminar. Las iniciales eran las mismas, M, bordadas con el mismo hilo azul que el retazo junto al estanque. ¿Tu madre hizo esto?, preguntó suavemente. Clara asintió temblorosamente. El rostro de la señorita Marple permaneció tranquilo, pero por dentro su mente se movía rápidamente. Hilo azul. Una muñeca rota, una niña silenciada no solo por el trauma, sino por el miedo. Al salir de la casa, miró una vez más hacia la puerta del jardín, donde Jonathan Partridge estaba observándola. Esta vez no había hostilidad en sus ojos, sino miedo, y la señorita Marple, tan recatada como siempre, sonrió y asintió suavemente. El juego, al parecer, había empezado a cambiar. Sección 8. Hilos bajo la superficie. A la mañana siguiente, el aire en Elmridge se había vuelto fresco con la nitidez del otoño inminente. La señorita Marple, siempre puntual, se sentó una vez más en el banco cerca del jardín de la vicaría, mientras sus agujas de tejer tintineaban a un ritmo constante. Pero su mente estaba lejos de sus puntadas. Al otro lado del callejón, el reverendo Cuthbert saludó al lechero con su habitual alegría, aunque sus ojos reflejaban una tensión tácita. Por otra parte, las ventanas de la casa de los Partridge permanecían cerradas. Clara, sospechaba la señorita Marple, no había vuelto a hablar. Era hora de romper el silencio. Se levantó con el chal cuidadosamente envuelto sobre sus hombros y se dirigió a la plaza del pueblo, donde el inspector Cray estaba conversando con la señorita Templeton, la maestra solterona que una vez había enseñado a Jonathan y Clara Partridge. Y siempre fue una niña tranquila, decía la señorita Templeton, pero brillante, imaginativa, si me entiende, sensible a las corrientes ocultas. Buenos días, intervino la señorita Marple cortésmente. Disculpe la interrupción. Cray asintió, siempre respetuoso. Señorita Marple, la señorita Templeton me contaba que Clara siempre ha sido un poco diferente. La señorita Templeton se ajustó las gafas. Es más que eso. Ariche. Ha habido una oscuridad en esa casa durante años, después del aborto de la señora Partridge. La señorita Marple frunció levemente el ceño. No sabía que había perdido a un hijo. Ah, sí, dijo la señorita Templeton, en voz baja. Antes de Clara. Una niña, nacida muerta, según decían. Pero los Partridge nunca volvieron a ser los mismos. La señora Partridge se fue a la cama y el señor Partridge, se encerró en su estudio. El único que parecía seguir adelante con normalidad era Jonathan. Cray se quedó pensativo. Es extraño que ese dolor pueda persistir tanto tiempo. Duelo, o algo más, dijo la señorita Templeton, bajando la voz. Siempre ha habido algo tácito en esa casa. La señorita Marple, silenciosa como siempre, se limitó a asentir, pero sus pensamientos se agitaban. Una niña perdida, una niña muda, una muñeca rota y una madre enferma y oculta. El canto de la canción infantil. Regresó a ella. La pobre Polly se cayó por la escalera. Se separó de los demás y regresó a la residencia Partridge, pero tomó un camino más lento, uno que serpenteaba tras los setos del jardín y se dirigía al invernadero abandonado al fondo de la propiedad. La verja no tenía pestillo. Dentro, el polvo cubría las viejas mesas de cultivo y un olor a descomposición impregnaba el aire. Pero en un rincón, curiosamente fuera de lugar, había una pequeña silla de mimbre, de tamaño infantil. Junto a ella, una fotografía descolorida con un marco agrietado. La señorita Marple quitó el polvo del cristal y miró hacia el interior. 2 niños. Uno era
inconfundiblemente Jonathan, de unos 9 o 10 años. La otra no era Clara, sino otra niña, mayor que un bebé, vestida de azul, los mismos ojos. La misma expresión triste. Oyó un crujido detrás de ella y se giró para encontrar al señor Partridge parado en la puerta con el rostro pálido y la boca apretada en una fina línea. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Creo que me esperaban», respondió ella con suavidad. Sus ojos se posaron en la fotografía que ella tenía en las manos. Esa era Marian, nuestra primera hija. ¿Entonces no nació muerto? Su rostro se contrajo. No, vivió 2 años. Murió al caerse por las escaleras del sótano. Un trágico accidente. Él asintió una vez, pero el gesto era demasiado mecánico, demasiado ensayado. La señorita Marple volvió a colocar el marco en el banco. «¿Y Clara? ¿Ha hablado alguna vez de Marian?» Él negó con la cabeza. «Ella no lo sabe». «No, pero creo que lo recuerda». Perdiz se aferró al marco de la puerta. «¿No lo entiendes?» «Entiendo el profundo peso de la culpa», señor Partridge dijo, en voz baja. «Y lo que puede hacerle a una casa. Cómo se queda en las paredes, se instala en los rincones como el moho». Él no dijo nada. «También entiendo que los niños a menudo ven más de lo que les damos crédito», añadió. «Sobre todo las niñas con muñecas, muñecas que son testigos de cosas que nunca se dicen en voz alta». Hubo un largo silencio, interrumpido únicamente por el crujido de las vigas del invernadero con el viento. Finalmente, Partridge se hizo a un lado. «Debería irse, señorita Marple». Lo hizo, pero no sin antes fijarse en la tenue mancha debajo de la silla de mimbre, una mancha marrón oxidada en las tablas del suelo, seca hacía tiempo. Esa tarde, Clara volvió a sentarse junto a la ventana. La señorita Marple regresó, esta vez con un librito de canciones infantiles. «¿Leerías conmigo?», preguntó suavemente, abriendo una página con delicadas ilustraciones. Clara no respondió, pero sus ojos bajaron rápidamente. La señorita Marple empezó con una voz cálida, casi cantarina. La pobre Polly se cayó por las escaleras, y nadie escuchó, y a nadie le importó. Clara parpadeó. Sus labios se movieron, pero no emitió ningún sonido. La señorita Marple pasó la página. Sid se quedó tan quieta en el último escalón, ojos bien abiertos, sin aliento. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Volvió a señalar el mismo bastidor de bordado. La señorita Marple sonrió con dulzura. «Lo cosiste para ella, ¿verdad? Para la muñeca que no era tuya». Un solo asentimiento. Y entonces Clara susurró. Era Jonathan. La señorita Marple salió de la casa y se dirigió directamente a la comisaría con paso rápido y seguro. El inspector Cray, presintiendo la tormenta que se avecinaba, se detuvo antes de que llegara a su escritorio. «Señorita Marple, debemos hablar en privado», dijo con firmeza. Cray le hizo un gesto para que entrara y, cuando la puerta se cerró tras ellos, la señorita Marple juntó las manos. «Inspector, ya es hora de que registre los antiguos escalones del sótano de la casa de los Partridge». Cray frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque en algún lugar entre el recuerdo y el silencio, una niña se cayó una vez, y su hermano se encargó de que volviera a ocurrir». Sección 9. Los escalones del sótano. El inspector Cray no era un hombre que se dejara llevar fácilmente por las corazonadas, pero la expresión de la señorita Marple no dejaba lugar a dudas. Su tranquila seguridad no invitaba al debate, simplemente insistía. Y así, en menos de una hora, el agente Evans y el propio Cray se encontraban frente a la residencia Partridge. La puerta principal se balanceaba perezosamente con la brisa. Sus goznes de hierro crujían débilmente como una voz que llevaba mucho tiempo sin usarse. Jonathan Partridge abrió la puerta, con su habitual calma pulida, todavía intacta, aunque sus dedos se crisparon ligeramente mientras se ajustaba los puños. «Inspector», dijo con una sonrisa forzada. «Veo que la señorita Marple no perdió el tiempo.
Me gustaría ver su sótano, dijo Cray claramente. Jonathan dudó. Solo un instante. Por supuesto, la casa estaba en un silencio inquietante. Al parecer, la enfermera Hensley había llevado a Clara a dar un paseo. La señora Partridge permaneció recluida en su habitación. El tic-tac sordo del reloj de pie era el único sonido, mientras Jonathan los guiaba por el pasillo trasero, pasando la cocina. «Los escalones son estrechos», comentó. «Cuidado al pisar». Abrió una puerta chirriante que reveló una escalera empinada y sombría. El olor era antiguo y terroso, a mojo y recuerdos. Cray encendió una linterna y bajaron. Las paredes eran de piedra tosca y las vigas del techo estaban cubiertas de telarañas. Pero fue el cuarto escalón lo que llamó la atención de Cray. Estaba astillado por un lado, como si algo pesado lo hubiera golpeado hacía mucho tiempo. En la base, una mancha descolorida estropeaba el suelo de piedra. Evans se agachó junto a él. «Señor, esto no es nuevo». Cray asintió. «Pero es sangre». Jonathan se quedó en lo alto de las escaleras, en silencio. La señorita Marple, que se había unido a ellos discretamente en la entrada, la dio la cabeza. «Fue Marian, ¿verdad? No fue un accidente». «No del todo». Jonathan no respondió, pero su rostro lo delató. Cray se levantó lentamente. «Señor Partridge, nos dijo que su hermana murió mientras dormía». «Esa era la historia», dijo Jonathan, con voz distante. Es lo que querían creer. «¿Y Clara?», preguntó la señorita Marple. «La viste empezar a recordar, ¿verdad? Por eso le quitaste su muñeca. Por eso la lastimaste». Jonathan rió una vez, breve y agudamente. «Esa muñeca era peligrosa. Crees que es solo un juguete, pero ella lo dio todo. Sus recuerdos, su dolor, su miedo». «Le puso un nombre», dijo la señorita Marple. «Polly, el mismo nombre de la rima que oyó de pequeña, cuando...» Marian se calló. «Tenía 10 años», dijo de repente. «Estaba llorando. Le dije que se fuera. No quiso. Dijo que le contaría a mamá lo que le hice al gatito». Su mirada se volvió loca. «Así que la empujé. Solo un poquito». El silencio cayó como una cortina. Cray miró a la señorita Marple. Ella sostuvo su mirada solemnemente y luego se volvió hacia Jonathan, y Clara vio. Él no lo negó. El interrogatorio formal que siguió fue meticuloso, pero poco importó. La confesión de Jonathan se había desenredado con una claridad escalofriante. La tragedia de Marian Partridge nunca había salido de casa. Se había asentado como polvo en los rincones, absorbida por las costuras de una muñeca, y finalmente emergió en la silenciosa rebeldía de una niña que se negaba a olvidar. La señora Partridge, ante la verdad, se sumió aún más en una especie de shock catatónico. No lloró ni habló, pero sus manos temblaron durante días. La enfermera Hensley, pálida y silenciosa, se quedó más tiempo del previsto, atendiendo no solo a la madre, sino también a la hija, que había comenzado, tímidamente, a tararear de nuevo. No era exactamente cantar, pero era un comienzo, una... Semana después, el pueblo había comenzado a recuperar lentamente el ritmo. El tendero dejó de susurrar. La señora Bill organizó una exposición de flores. Las campanas de la iglesia reanudaron su suave repique. La señorita Marple se sentó una vez más en su banco, tejiendo en la mano, pero sus ojos estaban vueltos hacia el jardín de la vicaría, donde Clara jugaba tranquilamente bajo la atenta mirada de la enfermera Hensley. «Se está recuperando», dijo el reverendo Cuthbert al acercarse. «Es extraño cómo los niños cargan con tanto peso sin hacer ruido». «Los niños son grandes observadores», respondió la señorita Marple, sin levantar la vista. «Puede que no siempre hablen, pero sienten y recuerdan, a menudo con más claridad que los adultos». Él asintió. «¿Y qué hay de la justicia? ¿La cárcel los curará?» «La justicia no siempre es castigo, reverendo», dijo en voz baja. «A veces es la verdad. A veces es simplemente la luz que brilla en una habitación oscura por primera vez en años». Ella pasó la página de su patrón de tejido. «Hay tantos tipos de dolor», dijo,
pero el peor es el que silencia. Y con esto, la señorita Marple comenzó una nueva hilera de puntadas, mientras el viento agitaba las ramas de arriba. Sección 10. El reflejo bajo el rosal, las rosas en el borde del jardín de la vicaría habían empezado a florecer temprano ese año, con sus suaves pétalos teñidos de primavera. Un contraste, pensó la señorita Marple, con las sombras persistentes que aún se cernían sobre la casa de los Partridge. Y, sin embargo, la vida en St. Mildred's estaba recuperando su ritmo habitual. Los rumores del escándalo aún se filtraban por los salones de té y los setos, pero, como siempre, el pueblo poseía un curioso talento para suavizar las verdades con cortesía y dulces. Una apacible mañana de jueves, la señorita Marple se dirigió a la vicaría para tomar el té. Clara estaba sentada sobre una manta de tartán bajo el manzano, con una muñeca nueva en brazos, limpia, vestida de encaje y sonriendo con serenidad bordada. La enfermera Hensley, que ya no estaba con los Partridge, pero permanecía cerca, tejía tranquilamente a su lado. La niña levantó la vista al ver a la señorita Marple. Un destello de brillo se reflejaba en su mirada. A la nueva también le puso Polly, dijo la enfermera Hensley en voz baja. Le pregunté por qué. La señorita Marple arqueó una ceja y, dijo, «Ya no me da miedo». Polly me ayudó a recordarlo. La señorita Marple asintió en silencio. Los niños suelen entender más de lo que creemos. Quizás más de lo que deberían. Dentro, el reverendo había dispuesto un modesto servicio de té, galletas de limón, pastel de semillas y, a petición de la señorita Marple, una pequeña tetera de té Orange Pekoe. Mientras lo servía, hablaba con la suavidad de quien había enterrado su parte de verdad tras las escrituras y los sermones. «Siempre pareces ver más allá de lo que otros pasan por alto», dijo. «¿Cómo lo supo, señorita Marple?», sonrió con dulzura. «Era la muñeca, reverendo». «O mejor dicho, ¿qué le habían hecho? Los niños pueden ser bruscos con los juguetes, pero arrancarle la cabeza a una muñeca y mojarla, eso no es ira infantil, es miedo». Clara tenía miedo de lo que recordaba la muñeca. El reverendo parpadeó. ¿La muñeca se acordó? «En cierto modo», respondió la señorita Marple, tomando un sorbo de té. «Los niños suelen trasladar sus propios traumas a sus juguetes. Clara sabía, en cierto modo, que había visto algo horrible, algo que ningún niño podría comprender del todo. Pero a medida que crecía, los recuerdos afloraron, fragmentados, confusos, y así los representó. ¿Haciéndole daño a la muñeca? La señorita Marple asintió, intentando silenciarlo, igual que su tío había intentado silenciarla a ella. Se recostó lentamente, con los ojos abiertos por el peso de un horror tácito. «¿Crees que Jonathan le habría hecho daño?», preguntó, casi sin querer escuchar la respuesta. «Creo que ya lo había hecho», dijo. «No con las manos, quizá, sino con el silencio, con la manipulación de la memoria». Convenció a todos de que Marian simplemente se había caído, de que Clara estaba imaginando cosas. Pero la muñeca seguía susurrando la verdad. El reverendo Cuthbert guardó silencio. El tic-tac del reloj sobre la repisa se convirtió en el único sonido de la habitación. Después de un rato, preguntó, «¿Y la señora Partridge?». La expresión de la señorita Marple se suavizó. «En el fondo creo que lo sabía. Pero saber algo terrible y decirlo en voz alta no es lo mismo. Vivía tras la ilusión de su hogar perfecto, su hijo perfecto. Y cuando Clara rompió esa ilusión, casi la destrozó. Miró por la ventana. Clara estaba preparando una fiesta de té para su muñeca, colocando cuidadosamente tazas y platillos imaginarios mientras sus dedos se movían con una calma recién descubierta. «¿Se recuperará?», dijo la señorita Marple. «Porque por fin le han permitido hablar». El reverendo ofreció otra galleta y la conversación derivó hacia asuntos parroquiales, la exposición floral y la inminente fiesta de primavera. Mientras el sol descendía en el cielo, la señorita Marple
Se levantó para despedirse. En el jardín, Clara volvió a levantar la vista. Extendió su muñeca sin decir palabra. La señorita Marple se agachó a su lado. «Polly se ve muy bien», dijo amablemente. «Parece estar bastante a salvo ahora». Clara asintió. «¿Crees que lo recuerda?», preguntó la niña. La señorita Marple miró a la niña a los ojos solemnes. «Creo que recuerda lo suficiente, y eso es lo que la hace fuerte». La niña sonrió, una sonrisa real, por fin, y regresó a su fiesta de té. Mientras la señorita Marple caminaba de regreso por los sinuosos callejones de St. Mildred's, pasando junto a cabañas cubiertas de hiedra y chimeneas que exhalaban un suave humo, pensó en las múltiples heridas que la gente cargaba, las ocultas, las negadas, las olvidadas. El pueblo olvidaría con el tiempo, por supuesto. Siempre lo hacía. Pero para los pocos que recordaban, Clara, la enfermera Hensley, tal vez incluso la señora Partridge, sería una sanación tranquila y gradual. Y cuando llegó a su puerta y la abrió con su crujido familiar, se detuvo un momento, miró hacia atrás por encima del hombro, hacia las colinas que se alzaban detrás del pueblo, donde el aire transportaba el aroma de la primavera y la promesa de quietud. La señorita Marple había resuelto otro crimen, pero, lo más importante, se había roto el silencio, y en eso había paz. Sección 11. La prueba final de la señorita Marple, el silencio del atardecer, había caído sobre Heatherfield y el pueblo lucía su habitual manto de calma. Sin embargo, bajo esa quietud habitual, la tensión se tensaba como las cuerdas de un violín. Los chismes habían disminuido solo ligeramente desde el funeral del día anterior, y aunque la gente seguía haciendo sus rondas, era un consenso general que la policía no estaba más cerca de resolver la muerte de la pequeña Emily Gage que el día en que encontraron su muñeca abandonada y rota en el prado. La señorita Marple, sin embargo, había llegado a sus propias conclusiones, o mejor dicho, casi las había alcanzado. Las piezas se habían acomodado en su mente como un rompecabezas a medio terminar, con una pieza vital aún faltante. Y así, en el salón de la vicaría esa noche, mientras disfrutaban de un modesto té con sándwiches de pepino y bizcocho de limón, le hizo una invitación discreta, pero deliberada. «Creo, vicario», le dijo al reverendo Clem, «que deberíamos celebrar una última reunión en el salón parroquial, un pequeño homenaje a Emily, nada demasiado formal. Podría ser beneficioso para el pueblo reunirse y reflexionar. Y, de paso, podría ayudarnos a comprender lo que aún no está claro». El vicario la miró, con un leve destello de reconocimiento en los ojos. Ya había aprendido a no cuestionar las sugerencias aparentemente inocentes de la señorita Marple. «Una idea espléndida, señorita Marple. Haré los arreglos inmediatamente». Y así, 2 noches después, el salón parroquial volvió a brillar con la luz de las velas. Era un evento más pequeño que la fiesta, sobrio y respetuoso. Se sirvió el té, las sillas se dispusieron en semicírculo y al fondo de la sala, apoyada sobre un pequeño caballete, había una fotografía enmarcada de Emily Gage, tomada el verano anterior en la feria de la cosecha. Se veía alegre, con setstusk, sus trenzas oscuras ondeando al viento y una cinta azul en el pelo. Los aldeanos acudieron por respeto, por culpa o por curiosidad. La señora Redmond, sombría y silenciosa, su hijo Víctor, rondando a su lado, la señorita Pilling, con la mirada fija en cada movimiento, el señor Andrew Gage, de pie, rígidamente apartado de los demás, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, y el agente Lorimer, sentado junto al fuego, observándolos a todos. Cuando todos se hubieron acomodado, la señorita Marple se levantó y comenzó a hablar, suavemente, con la suave autoridad que siempre exigía atención. «Es muy triste perder a un hijo», empezó. Emily era brillante, curiosa y bondadosa. Uno no puede evitar preguntarse cómo una alma tan pequeña pudo sufrir daño en un pueblo como el nuestro. Y, sin embargo, a veces
La tragedia no nace de extraños ni de maldad, sino del dolor, largamente soportado y no expresado. Se hizo el silencio. Algunos miraron al suelo, algunos miraron a Andrew Gage. He vivido en St. Mary Mead durante muchos años, continuó la señorita Marple, y he aprendido que las personas no siempre son lo que aparentan. Hay secretos, a menudo dolorosos, enterrados bajo la cortesía y la rutina. Emily, creo, sabía algo que no debía saber, y se lo confió a alguien en quien confiaba. Esa niña era lo suficientemente sabia como para percibir cuando algo andaba mal, pero no lo suficientemente mayor como para comprender el peligro. Dejó que las palabras calaran hondo, recorriendo con la mirada al grupo. Luego se volvió hacia Victor Redmond. Una vez me dijiste, Víctor, que Emily te había mostrado algo curioso detrás del jardín de la vicaría, algo que encontró enterrado. Pero cuando volví a preguntarte, cambiaste tu respuesta. ¿Por qué? Víctor se removió incómodo. No, no pensé que importara. La mirada de la señorita Marple se sostuvo. Sí importa, Víctor, porque creo que Emily encontró algo que no debía ver. Víctor bajó la mirada. Su madre, a su lado, le susurró con brusquedad. No digas nada, Víctor. El tono de la señorita Marple se mantuvo amable. Señora Redmond, es usted muy protectora con su hijo. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que Emily encontró no fue obra suya. Se oyó un suave jadeo entre la multitud. La señorita Pilling palideció. Creo que Emily descubrió una pequeña bolsa de tela o cuero, probablemente manchada, enterrada en el macizo de flores. Y dentro había unas tablillas muy específicas. El señor Gage dejó escapar un sonido estrangulado, pero la señorita Marple continuó. Pastillas para tratar ciertos nervios. Me parece que le recetaron unas a su inquilina, la señorita Pilling. ¿La habitación giró? No. La señorita Pilling se aferró más a su chal. Yo solo... Tenías miedo de que hablara, dijo la señorita Marple, todavía en voz baja. Temías que le dijera a alguien que habías enterrado la medicación, en lugar de tomarla, porque si el médico se enteraba, lo denunciaría y te volverían a mandar lejos. Las manos de la señorita Pilling temblaron violentamente. Emily te vio cavar el hoyo, te hizo preguntas. Quizás incluso bromeó con que se lo diría a alguien. Yo no quise. La señorita Pilling empezó a sollozar. Me siguió al bosque y solo pretendía asustarla. Solo un susto, nada más. Pero corrió, tropezó, oí el crujido y, Dios mío, se oyeron jadeos por toda la sala. El vicario inclinó la cabeza. La señora Redmond apartó la mirada. La señorita Marple no dijo nada más. No había triunfo en su voz, ni regodeo, solo una tranquila certeza. Fue el agente Lorimer quien se levantó y se acercó a la señorita Pilling, quien para entonces ya se había desplomado en el suelo. Señorita Marple, dijo después, usted siempre dijo que esto saldría a la luz. Esbozó una leve sonrisa. Siempre es así. En un pueblo, la verdad no permanece enterrada por mucho tiempo. No con tantas miradas y oídos atentos. Y mientras los aldeanos se dispersaban lentamente, con expresiones apagadas, la señorita Marple salió a la fresca tarde, con su chal bien envuelto sobre sus hombros y su mirada elevándose, una vez más, hacia las ventanas oscuras de la vicaría. Las últimas piezas habían encajado. Solo quedaron las secuelas. Sección 12. Las secuelas en Heatherfield La. Luz de la mañana se derramaba sobre Heatherfield como un bálsamo, dorando los tejados y filtrándose suavemente entre los setos. La tormenta había pasado, tanto literal como metafóricamente, y el pueblo, siempre resiliente, comenzaba a recuperar su ritmo pintoresco. Pero bajo la superficie algo había cambiado. La muerte de la joven Emily Gage y la silenciosa y devastadora revelación de la culpabilidad de la señorita Pilling
Habían dejado una cicatriz difícil de mencionar, pero difícil de sanar. La señorita Marple estaba sentada en su jardín, podando rosales con su habitual delicadeza, como si nada hubiera ocurrido. Al fin y al cabo ya había visto tanta oscuridad antes, más de la que cualquiera podría imaginar. Nunca fue más fácil, pero había aprendido el valor de la aceptación, de la gracia ante la inexplicable crueldad que a veces se arraigaba incluso en los rincones más idílicos del mundo. Fue allí donde la encontró el doctor Hayward. Se detuvo junto a la puerta, con el sombrero en la mano, y le dedicó una sonrisa triste. «Tenía razón desde el principio, señorita Marple», dijo al salir al jardín, «aunque dudo que el alguacil lo admita jamás». «No lo esperaba», respondió la señorita Marple sin malicia. «Tiene buenas intenciones, pero los hombres suelen buscar en el lugar equivocado cuando se trata de asuntos del corazón y la mente». Él tomó el asiento que ella le ofreció y la observó mientras cortaba una flor marchita. «Había tratado a la señorita Pilling por su ansiedad», dijo tras un largo silencio. «Estaba mejorando, o eso creía. No tenía ni idea de que estaba desechando las pastillas». «No lo sabías», dijo la señorita Marple en voz baja. «La vergüenza suele llevar a la gente a ocultaciones peligrosas. La señorita Pilling temía la etiqueta de locura más que a la enfermedad misma. Y la pobre Emily». Su voz se fue apagando, incapaz de continuar. La señorita Marple asintió con expresión sombría. Solo quería entender. La curiosidad en una niña es algo natural y hermoso, pero también puede ser terriblemente peligrosa. Descubrió un secreto, y la señorita Pilling, presa del miedo, actuó con una impulsividad trágica. Un petirrojo pió desde el espino, interrumpiendo el silencio que siguió. El doctor Hayward miró hacia la plaza del pueblo, donde los niños empezaban a reunirse de nuevo. Tímidos, apagados, pero jugando de todos modos. «Es difícil saber qué decirles a los Gage», murmuró. «Lo han perdido todo». «Entonces, quizás no digas nada», respondió la señorita Marple. «Simplemente quédate cerca. Hay penas que no se pueden apaciguar con palabras». Hubo una pausa antes de añadir: «Con el tiempo, Andrew Gage podría encontrar un propósito de nuevo, y su esposa, bueno, estaba destrozada mucho antes de la muerte de Emily. Quizás ahora, sin el peso del secreto, pueda empezar a sanar». El doctor Hayward la miró con una mezcla de admiración y asombro. «¿Ves tanto que otros pasan por alto?» La señorita Marple se encogió levemente de hombros, dejando las tijeras a un lado. «Oh, no es genio, doctor. Solo atención. La gente siempre te dirá quién es, si tienes la paciencia de escuchar». La semana siguiente trajo nuevos cambios a Heatherfield. La señorita Pilling, escoltada por el agente Lorimer, fue trasladada a un tranquilo centro cerca de Exeter, donde recibiría la atención a la que se había resistido durante tanto tiempo. La parroquia, sombría pero aliviada, volvió a reunirse, esta vez con un silencio comprensivo en lugar de un juicio. La señora Redmond y su hijo, conmocionados por los acontecimientos, comenzaron a mantener un perfil bajo. Se decía que Víctor había empezado a visitar el cementerio con más frecuencia, colocando a menudo una cinta azul junto a la lápida de Emily. Y en cuanto a la señorita Marple, volvió a sus encajes, a su jardín y a sus tés ocasionales con el vicario, quien ahora la miraba con renovada reverencia. El pueblo seguiría adelante, como siempre. Pero quienes habían presenciado el desenlace tranquilo y decisivo de la señorita Marple en el caso nunca volverían a subestimar a la anciana del chal rosa, la sonrisa amable y la mente aguda. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los tejados de paja, la señorita Marple escribió una breve carta a su sobrino Raymond en Londres. Decía: «Mi querido Raymond, Heatherfield ha estado lleno de acontecimientos últimamente. No los aburriré con los detalles, pero basta con decir que nunca se debe ignorar la importancia de la curiosidad de un niño, ni de una muñeca olvidada en el lugar equivocado. Ojalá nos visitaran pronto.
Las rosas están preciosas este año. Afectuosamente, tía Jane. Y con eso, selló el sobre. Se sirvió una taza de té y reanudó su labor de punto. Otro misterio resuelto. Otra pena al descubierto. Pero el mundo, como siempre, seguía girando.